Bienvenidas y bienvenidos amigos a Era Verde. Hoy tenemos un programa verdaderamente especial y para eso hemos invitado a don Otto Méndez, que es presidente de la Unión Norte por la Vida. Un placer enorme, buenas noches, gracias por invitarme a este programa y esperando comunicar lo doloroso que estamos viviendo en Zona Norte básicamente. También hemos invitado a Jiri Spendingwimer, del movimiento Coalición Ríos Vivos y también de la Comisión Defensora de los Ríos, Convento y Sonador. ¿Cómo estás, Yuri? Buenas noches, también muy contento de participar hoy en el programa de Era Verde. Perfecto, y para conocer más cuál es el tema de hoy, el de los proyectos hidroeléctricos y la amenaza principalmente para el consumo humano, primero vamos a ver una cápsula informativa que preparamos y después del corte seguiremos con más de acá en Era Verde. Tradicionalmente, las comunidades, organizaciones sociales y ecologistas han defendido los ríos para la vida y no para los negocios. En el mes de marzo de 2014, esta lucha se incentivó en distintas partes del país, como respuesta a la gran cantidad de estudios de impacto ambiental presentados ante Setena para desarrollar proyectos hidroeléctricos. La preocupación se debe también a la urgencia del gobierno saliente por dejar aprobada la Ley de Contingencia Eléctrica, que tiene como objetivo consumar la apertura ilimitada del mercado eléctrico del país a la generación privada. Esta prisa por contar con permisos y legislación que beneficie intereses privados podría vincularse con el pago de favores políticos. Según manifestó el diputado Juan Carlos Mendoza, durante la campaña política 2008, empresas centroamericanas de generación eléctrica dieron contribuciones millonarias al Partido Liberación Nacional. Las comunidades y organizaciones que defienden los ríos alegan que las autoridades no toman con seriedad los impactos sociales de los proyectos hidroeléctricos. Por lo tanto, solicitan que se garantice la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre este tema, a través de audiencias públicas para analizar la viabilidad social de los proyectos de acuerdo con la Ley de Biodiversidad 7788 y otras normativas vigentes en Costa Rica. Los grupos organizados exigen que se apruebe y se implementen las leyes que vendrían a asegurar una administración participativa y justa del agua, como son la Ley de Gestión Integrada del Recurso Hídrico, presentada por Iniciativa Popular y aprobada recientemente en la Asamblea Legislativa en primer debate, la Ley para el Fortalecimiento del Sector de Acueductos Comunales, ASADAS, y la reforma constitucional para que el agua se declare como un bien de dominio público y su acceso como un derecho humano. Bueno, estamos de vuelta acá en Era Verde y como veíamos en el reportaje, estamos hablando sobre las amenazas que significan los proyectos hidroeléctricos en distintas comunidades del país. Tal vez, Otto, cuéntanos cómo está la situación en la zona norte, cuántos proyectos hay construidos, cuántos hay en planeamiento y cómo ha sido la respuesta de la gente ante esta avalancha de proyectos. Dolorosamente la situación en Zona Norte yo diría que es caótica. ¿Por qué digo esto? Porque en ese momento sabemos que hay arriba de 30 proyectos hidroeléctricos solo en la cuenca del río San Carlos, por decirlo de una forma. Lo que están viviendo las comunidades es muy triste. En mi caso personal, yo puedo dar fe de los 4 hijos que tengo, los 4 se aprendieron a nadar en un río y los nietos de mis hijos hoy día, en ese río no existe para que ellos aprendan a nadar. Y eso le está pasando no solo a la comunidad de La Tigra, sino a todas las comunidades donde hay proyectos hidroeléctricos. Es triste porque uno no escucha oídos, no siente que hay oídos que estén prestándole atención a lo que para nosotros esto significa. Hemos hecho un trabajo ahí junto con algunos estudiantes de la Universidad de Costa Rica y es sencillamente impresionante ver cómo
esto es solo la cuenca del río San Carlos y cada uno de estos puntos rojos es un proyecto hidroeléctrico que ya está en operación. Hay unos puntos allá anaranjados que son proyectos hidroeléctricos que están en vías, que ya tienen los permisos y que van a entrar ¿Y esos proyectos cuentan ahí el Arenal, por ejemplo, la cuenca del río Arenal? En este caso no está la gran represa del Arenal. No, perdón, sí está, también cuenta. Ahora hay que recordar, por ejemplo, solo esa represa, cuántos ríos que antes iban al Atlántico, ahora van al Pacífico. Es triste también porque en zona norte la situación es grave porque no solo la cogeneración privada está presente, sino también las cooperativas y el ICE. O sea, vemos esto como cuando se muere una vaca y hay un montón de sopilotes encima de la vaca. O sea, quieren, yo diría, exterminar todos y cada uno de los ríos que hay en zona norte. Pero, don Otto, generalmente se dice que es energía limpia. Cuando ustedes presentaron una propuesta de moratoria en la municipalidad de San Carlos, si mal no me acuerdo, el ministro dijo que era prácticamente mentira que los ríos se secaban. Sí, para mí eso es algo que me molesta y qué bien sería que él estuviera escuchando o viendo este programa, porque me gustaría que fuera zona norte y yo llevarlo para probarle y demostrarle que los ríos se secan por determinados periodos en determinadas áreas. O sea, desde el sitio de presa al desfogue, en algunos casos son kilómetros que hay, y en todo ese trayecto el río pierde, en algunos casos, la totalidad del agua. Porque si bien es cierto, la ley dice que debe dejarse un porcentaje como caudal ecológico, eso no se está respetando, y lo que es más grave, no hay nadie que esté fiscalizando de que eso se respete o no se respete. Ahora, Giri, ustedes en su caso tienen 14 proyectos, 15, 18, ¿cuántos proyectos hidroeléctricos entre Buenos Aires y Pérez Celedón? Y ustedes tampoco tienen la experiencia de tener ningún proyecto construido hasta el momento. Sí, viendo la experiencia que nos cuentan en la zona norte del desarrollo que ha habido de proyectos hidroeléctricos, es de mucha preocupación que en los cantones de Buenos Aires y Pérez Celedón, donde no existe ningún proyecto hidroeléctrico, de repente entre el año 2012 y 2013 se presenten más de 15 proyectos hidroeléctricos en la mayoría en los ríos que tienen más caudal, que son ríos tributarios al río General y al río Terva, y en muchos de estos ríos los efectos ambientales y sociales son muy, muy fuertes, porque en un mismo río plantean 2, 3 y hasta 4 proyectos hidroeléctricos en cascada, y eso causa es un efecto acumulativo mayor. Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos con más. Vamos a ver otra cápsula que tenemos preparado más sobre las acciones y volvemos con más acá en Era Verde. Tenemos muchísimas asadas que están comprometidas con la defensa de la vida. Toda la comunidad de Coronado, de los diferentes cantones, está organizado un grupo que se llama Coronado para la Naturaleza. Estamos en contra de un proyecto hidroeléctrico del Río Blanco, que es en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Braulio Carrillo. Tenemos 14 años de estar dando la lucha a diferentes personas y lo tenemos frenado y va a seguir frenado hasta que estemos todos ahí luchando. Pertenezco a Amigos de Río Pacuar, mi comunidad se llama Animariñac. Pues nuestra parte, venimos casi 15 o 20 años de estar luchando en esta lucha, que la represa que el ICE viene diciendo que quiere hacer la represa. Ya el pueblo no soporta ni podemos seguir tolerando tanta agresión. Hay un modelo de saqueo que nos quiere dejar sin agua, sin vida, sin riquezas, y el pueblo en sí tiene que salir a las calles a defenderlo. Cada comunidad
estima su río, cuida su río y lo quiere. Y sería lamentable, viendo los efectos negativos que causó esa represa, pues para nosotros sería lamentable perder el río. Es un verdadero desastre lo que está pasando con los ríos, con nuestros ecosistemas, con la excusa de que nos hace falta más energía. Sin embargo, no estamos viendo cómo hacer un uso racional de ese recurso y por el contrario, estamos observando infraestructura para en un futuro muy inmediato exportar esa energía. Sin duda que más bien esta amenaza nos debe significar una potencial oportunidad para educarnos al respecto, para que todos repensemos en el líquido vital, para que nos enteremos y nos concienticemos de la importancia y de la responsabilidad que tenemos. Incluso le hemos pedido a la CETEN audiencias públicas y no dan respuesta. Lo más lamentable que mandamos casi más de 2.000 firmas a la CETENA y lo que menos la respuesta le ha llegado es a la comunidad. Absolutamente nada, lo que nos llega es a la municipalidad. Y entonces hemos sido voceros hacia la comunidad, que es lo que exigimos. El punto importante de todos nosotros ahora es la audiencia pública, que el pueblo de Las Vegas, Vijagual, en sí todo el cantón, sea escuchado. Sabemos todos, ¿verdad?, que el agua potable pues, es un derecho humano realmente y que no puede estar por encima de ningún otro interés inclusive, y mucho menos sobre intereses particulares, ¿verdad? Detrás nos motiva la vida, ¿verdad? La naturaleza es vida, la tierra es vida, los ríos son vida, siempre nos dieron la vida, nos dieron diversión, nos dieron esparcimiento desde niños cuando jugábamos en el río. Y además nos daban mucho alimento, el pescado era ir a traerse el mejor pez como si estuviera en la nevera, ¿verdad? Mejor porque estaba fresco. Entonces eso significa para nosotros vida. Y que lo destruyan por unos cuantos dólares es incomprensible para nosotros, no lo podemos aceptar. Entonces la naturaleza está primero porque la vida está primero. Bueno, estamos de vuelta acá en Era Verde hablando sobre los impactos de los proyectos hidroeléctricos y la respuesta organizativa. Tal vez antes de entrar en lo que veíamos en la cápsula, me gustaría tal vez, Giri, profundizar en el tema de la organización de las comunidades en el sur. Ante estos proyectos, por ejemplo, ¿qué están haciendo actualmente en estas cuencas? Por ejemplo, ¿cuáles son los usos principales que se están dando en el río? Porque básicamente lo que entiendo yo es que ha sido una lucha por el agua de consumo humano. ¿Y cómo ha sido todo este movimiento? ¿Qué es lo que han hecho en el transcurso de cómo han surgido los proyectos? Sí, ha sido muy preocupante porque cuando nos dimos cuenta de los proyectos hidroeléctricos, o de los primeros proyectos hidroeléctricos, el proyecto eléctrico Monteverde 2 y el Consuelo, que fueron los primeros dos proyectos que tuvieron elegibilidad del ICE, nos dimos cuenta de que el ICE los eligió únicamente tomando en cuenta el criterio económico, es decir, que estos dos proyectos la energía que ellos le van a vender al ICE se la van a vender barata, y entonces por ese motivo el ICE los eligió. Y no tomaron en cuenta, el ICE no tomó en cuenta la problemática o la situación ambiental y social que hay en la zona. Como usted menciona, hay tomas en estos ríos donde se plantean todos estos proyectos hidroeléctricos. Hay importantes tomas de agua de acueductos que son administrados por el AIA. Los dos más grandes son uno en el río Cañas de 200 litros por segundo y otro en el río Chirripó Pacífico, también de, me parece que 150 litros por segundo, que van a abastecer en el caso del río Cañas, a comunidades y Buenos Aires, la ciudad. Este acueducto es muy importante para el crecimiento y el desarrollo de la ciudad, porque por el momento está paralizado el crecimiento de la población porque falta el agua. Y entonces, en el río Chirripó Pacífico sucede algo similar.
ese acueducto de la IA va a surtir de agua, a suministrar agua a distritos que se ubican en la periferia del centro de San Isidro. Y ahí está, en esas dos ciudades existe la misma problemática. El agua potable para el crecimiento y el desarrollo hace falta. Y los proyectos hidroeléctricos que se plantean significan una limitación para el desarrollo. Y todos son proyectos privados, a diferencia del norte, que hay proyectos de cooperativas y proyectos estatales también. En el sur solamente serían proyectos privados hasta el momento. Todos son privados. De los 18, aproximadamente la mitad son de empresas subsidiarias de la empresa constructora Hernán Solís, que sabemos que tiene un capital muy grande, porque el gobierno es la empresa privilegiada del gobierno, tiene más del 50% del mantenimiento de la red vial de Costa Rica, y hay intereses de los políticos y de importantes empresarios del país. Otros empresarios que tienen proyectos hidroeléctricos son, por ejemplo, la familia de Otón Solís, en el caso del proyecto hidroeléctrico Consuelo. También hay varios de capital español, Hidrosur en el río Chirripó Pacífico, proyecto hidroeléctrico Canasta, y hay otros en combinación de empresarios extranjeros con nacionales. Sí, y tal vez, don Otto, para hablar sobre lo que nos presentaba la cápsula, el discurso afuera de Costa Rica es muy verde, inclusive se promociona que el país produce su energía mayoritariamente de manera limpia, pero por otro lado vemos que las comunidades tienen que salir a manifestarse para que les escuchen sus derechos. Sí, esto de la promoción al exterior de un país que conserva nuestros recursos naturales, yo creo que es una farsa que debe de hablarse de ello. Para muestra, vayan a zona norte. O sea, ¿cómo es posible cuando una ministra de Planificación Nacional nos dice que uno de los ejes de desarrollo para zona norte es promover el ingreso de turismo, pero por otro lado están matando los ríos, porque literalmente los están matando, ríos donde se hacían prácticas de rafting, de balsa, de kayaking, hoy día es imposible porque no tienen agua. Bueno, no tienen agua por el verano, no, es que el agua está siendo embalsada y es triste ver lo que está pasando en zona norte. Entonces, ¿qué va a ir a hacer el turismo a zona norte si estamos despedazando nuestros ecosistemas? Por un lado, enterrando los bosques con todos los nidos y demás para sembrar piña, porque vayan y lo ven, y por otro lado, y otros cultivos, como es el caso de maderas, pero y eso es otra farsa. Por ejemplo, la reforestación en San Carlos, y yo tengo conocimiento de lugares donde se pagaron para reforestar, pero hoy día ya la reforestación no existe porque fueron árboles que fueron cosechados cuando cumplió su ciclo. Entonces, eso para mí no es reforestación por un lado. Ahora, por otro lado, con respecto a los ríos, cuando se dice que es energía limpia, pero nos hemos preguntado qué hacen los proyectos hidroeléctricos con los sedimentos acumulados en los embalses cuando tienen que deshacerse de ellos. Bueno, hay ya jurisprudencia al respecto y esperamos que la práctica no se repita, porque hasta ahora ha sido lanzar esos sedimentos a lo que queda de los cauces del río, y eso es grave, ¿verdad? Ahora, don Otto, organizativamente ustedes han formado comités, han hecho esta propuesta en la municipalidad, ha hecho marchas, ahora recientemente hicieron una marcha en Upala. ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente? ¿Por qué tal vez ha sido tan grande la respuesta? Sí, en ese momento yo creo que hay un despertar en zona norte. Lastimosamente nos agarró tarde, por eso me llena de ilusión que esté zona sur aquí, para que zona sur no le pase lo que le pasó ya a zona norte. Lo de nosotros yo diría que es un cáncer terminal, porque es casi irreversible revertir el proceso de degradación de los ecosistemas en zona norte. Si permiten que en Pérez Celedón y en Buenos Aires se repita lo que está pasando en zona norte, es muy lastimoso. Y yo creo que vale la pena las autoridades encargadas de esto, pues hacer un análisis de fondo, empezar a estudiar los impactos acumulativos por diferentes proyectos hidroeléctricos en una sola cuenca. Por ejemplo, cuando vemos este mapa y nos damos cuenta que en una sola cuenca hay casi 30 proyectos hidroeléctricos,
pues los impactos acumulativos. ¿Cómo es posible que Setena sea tan irresponsable de dar viabilidad ambiental a un proyecto hidroeléctrico porque se hace un estudio de impacto ambiental de ese proyecto hidroeléctrico sin tomar en cuenta la acumulación de impactos negativos de los demás proyectos hidroeléctricos sobre la cuenca? Y yo creo que Zona Norte, una de las cosas que está haciendo es promoviendo una moratoria y vamos hacia eso, pero no es para siempre, por lo mínimo es para que se haga un análisis responsable por un periodo determinado, y si algún río queda más por explotar y hay que matarlo porque no queda de otra, pues que se haga. Pero primero, responsablemente, hacer ese análisis que no se está haciendo. Me duele mucho ver lo que está pasando en Zona Norte y es triste cuando uno escucha que vamos hacia carbono neutral y cuando Copelesca, nuestra cooperativa, dice y le dan premios y demás, y vemos lo que está pasando con los proyectos hidroeléctricos y con los ríos y demás, y uno ve que hay aquí una farsa en temas ambientales. Yuri, en el caso de ustedes, ¿se han establecido o ha habido un movimiento fuerte para que las municipalidades mantengan una moratoria? En el caso de Buenos Aires y Pérez Celedón, ustedes han hecho manifestaciones, han venido recientemente, el 13 de marzo estuvieron por acá en una manifestación. ¿Qué otras actividades ustedes han llevado a cabo para mantener el objetivo, digamos, de oponerse a estos proyectos? Sí. Bueno, en Pérez Celedón, gracias a la experiencia, a la sufrida experiencia que han tenido en otras regiones del país, como la Zona Norte, se han formado varios comités de oposición a proyectos hidroeléctricos específicos. Y luego formamos también el movimiento Ríos Vivos, que es un comité que agrupa a los comités locales. Y el movimiento Ríos Vivos participa en alianzas con otras regiones que también sufren de esta problemática y también de la problemática del agua en general. Y así nos logramos movilizar a nivel local, regional y también nacional. A nivel regional hemos asistido muchas veces a los consejos municipales primero para solicitar que se acuerden moratorias y luego para mantenerlas. En el caso de la Municipalidad de Buenos Aires, como usted lo menciona, se mantiene y entonces la organización ha sido muy importante. Próximamente nos esperan 2 actividades muy importantes. El 26 de abril, el Día del Agua, es una actividad del Comité Local de Oposición a los proyectos hidroeléctricos Monteverde. Ese día va a haber una actividad recreativo-cultural para niños, jóvenes y adultos durante todo el día en la comunidad de Longomay, allá en el distrito de Volcán, en Buenos Aires. Y otra actividad muy importante que tenemos es los primeros días de mayo hay una audiencia pública organizada por ARECEP para el proyecto hidroeléctrico Consuelo. Y entonces ahí nos vamos a hacer presentes los distintos comités locales para manifestarle a la ARECEP la oposición y todos los impactos que estos proyectos hidroeléctricos van a generar, bueno, que el proyecto hidroeléctrico Consuelo va a generar y específicamente la afectación al agua para consumo humano que va a haber ahí. Ahora, hoy en la mañana, el candidato electo, Luis Guillermo Solís, decía que van a bajar las tarifas a como sean, y van a estudiar el esquema mejor. ¿A ustedes no se les para un poco el pelo, digamos, que tienen ríos y no se sienten de alguna forma aludidos con ese llamado del presidente electo? Sí. En el caso mío, a mí me asusta y empieza a asustarme porque si la forma para bajar es construir más represas, para mí es una mentira. Yo soy un abonado de una de las cooperativas en San Carlos y lejos de bajar la factura, antes que la totalidad de la energía se le compraba al ICI y ahora tiene 9, 10 proyectos hidroeléctricos, no sé, la cooperativa, por el contrario estoy pagando como 4 veces más caro. Entonces, no es cierto que a mayor cantidad de proyectos hidroeléctricos la tarifa va a bajar.
y ahí está la muestra. Entonces, ahora cuando uno ve, por ejemplo, los números y cuando uno analiza literatura y ve lo que está pasando y ve la infraestructura que se está haciendo en este país, uno ve aquí la energía que se quiere producir no es solo para el consumo nacional, y si es para generar dinero. Ahora, lo otro que nos preocupa, por ejemplo, la cogeneración privada. Cada desarrollador de proyectos de estos se está llevando diariamente alrededor de 5 millones de colones por día. Y eso lo estamos pagando todos los costarricenses. Entonces, a mí verdaderamente me asusta, y ojalá que el nuevo presidente que tenemos, al cual aprovecho para felicitarlo, porque tengo esperanzas, soy uno de los costarricenses que tiene esperanzas en que vamos a redireccionar este país y entre esa redirección parar este desastre que tenemos en el tema ambiental, ¿verdad? ¿Qué esperarías vos en un minuto que nos queda, Giri? Bueno, dos cosas. Primero, que este próximo gobierno del PAC no le dé oportunidad a la ley de contingencia eléctrica, porque la ley de contingencia eléctrica le permitiría, significa primero un debilitamiento del ICE en cuanto a la generación de energía, la venta de energía, y también porque la ley de contingencia eléctrica plantea que se aumenten ilimitadamente la cantidad, el tamaño de los proyectos hidroeléctricos de la empresa privada. Actualmente no se pueden hacer más de 20 megavatios, y con la ley de contingencia eléctrica se podrían aumentar a mucho más. Y el otro punto, el cual espero también, es que se apruebe la nueva ley de aguas, y que, por ejemplo, algunos elementos que esta contiene, como por ejemplo los comités de gestión de cuenca, efectivamente hagan ese trabajo de hacer una gestión integral de los ríos, de las cuencas, y que entonces se limite la posibilidad de realizar proyectos hidroeléctricos solo a donde son necesarios y donde el país realmente lo necesita. Sí, bueno, bastante interesante, nos ha ganado un poco el tiempo, como siempre. Les damos las gracias a Otto y a Giri, que nos han acompañado del norte y del sur, y a ustedes, por supuesto, amigos y amigas, por su sintonía. Quédense aquí en canal UCR, donde hacemos televisión con sentido. Gracias.